este último video, entonces ya aquí voy a terminar esta sección de cálculo. Va a ser un video donde no voy a poner la parte numérica realmente. Entonces pueden ver que en nada del notebook tengo una parte de Julia realmente, porque quiero que ustedes mismos lo piensen, lo trabajen y traten de generar ideas. Entonces, antes de ir a buscar información sobre la interpolación, los polinomios de Chebyshev y todas esas cosas que podrían ser útiles para poder generar métodos de integración sofisticados, quiero que ustedes mismos lo traten de pensar, desarrollar como un poco, aprovechando que su cabeza todavía no está maleada, ¿no? Entonces es más o menos sorprendente, me he sorprendido que muchas de las técnicas modernas de integración en realidad no son modernas, son bastante viejas, o sea, tienen ya 100 años o 50 años al menos, pero porque teníamos esa como prejuicio hacia cómo funcionaban las cosas, ni siquiera o sea, eran técnicas de integración que se utilizaban no para el cómputo, ¿no? El cómputo como que mucho se fue directo hacia inicialmente hacia hacer la integración vía las sumas de Riemann, y no se exploró todas las otras técnicas porque se sentía que eran algo en el fondo simbólico. Pasó lo mismo con las derivadas, con la diferenciación automática, ¿no? Como que no, o sea, a pesar de que la información ya estaba ahí desde hace mucho, como que no estábamos demasiado maleados, o todos los que se dedicaban a hacer cómputo numérico estaban un poco maleados. Entonces hay cosas que son muy viejas, pero no las vieron porque ya tenían el prejuicio de cómo se tenía que hacer fácilmente la parte numérica, ¿no? Entonces uno decía, pues es que esas estrategias se utilizaban porque no se podía hacer, porque no podían hacer muchos cálculos, y en realidad son malas, ¿no? Entonces ya de alguna forma quedaron en el olvido. Entonces, antes de que uno les meta todas esas ideas de qué es lo bueno y qué es lo malo, les quiero como solamente plantear así globalmente cómo se hace o sea, cómo se podría hacer la integración, y que ustedes mismos las piensen y traten de desarrollar, y ya después si quieren buscan la información más a fondo. De todas formas es un tema un poco extra esto, ¿no? Ahora sí, entonces regresando a lo de la interpolación, una de las técnicas de interpolación pues más conocidas es los polinomios de Taylor, ¿no? Entonces que ustedes ya conocen lo de los polinomios de Taylor, los desarrollos de Taylor, y lo que hacen es pues escribir como esta serie donde evalúan alrededor de un punto x0, ¿no? Entonces f de x cerca de x0, eso es muy importante que sea cerca de x0, va a ser más o menos igual a f en x0 más una corrección, ¿no? Y esa corrección, ¿cuánto va a ser? F' de evaluado en x0 por x menos x0 más un medio de fb' evaluado en x0 por x menos x0 al cuadrado, más así sucesivamente, por 1 entre n factorial por la derivada enésima evaluado en x0 por x menos x0 elevado a la n, ¿no? Entonces ese es el desarrollo de Taylor. Entonces el polinomio enésimo de Taylor más un error. Por supuesto, ustedes ya tienen ahora técnicas para hacer la diferenciación numérica o automática o simbólica para aproximar su integral, ¿no? Entonces eso es una técnica que quizás podrían hacer. Si quieren hacer una integración numérica cerca de un pequeño en un intervalo pequeño, pues probablemente lo que pueden hacer es decir, bueno, pues lo que voy a hacer es obtener el polinomio de Taylor de grado n, ¿no? Hasta un cierto grado, y luego solamente voy a evaluar, voy a integrar esta cosa que es muy fácil, ¿no? Entonces esto lo tendría que multiplicar por x menos x0, esto quedaría al cuadrado y dividido entre un medio, quedaría al cubo y dividido entre 6, y quedaría a la n más 1 y dividido entre n más 1 factorial, ¿no? Entonces es en realidad fácil el asunto, ¿no? Y todos los f's evaluados en x0 son números, entonces no se tiene que hacer nada al respecto. Entonces ahí ya tienen una técnica para integrar vía los polinomios de Taylor, que es una técnica que en general pues sí pueden utilizar para intervalos pequeños. Eso es algo importante tener en cuenta. ¿Qué tan pequeño puede ser?
pues eso depende del residuo, que no lo escribí aquí, pero quizás pueden tener como ahí ideas de hasta qué valor es aceptable tomar, pues depende de ese residuo, entonces pueden hacer algún cálculo ahí de qué tan grande crezca, ¿no? ¿Y por qué tan grande crece? Porque esta diferencia va a estar elevado a la n más 1 en el caso de, o sea, como error. Entonces si evalúan en un intervalo muy grande, pues eso va a crecer como n más 1, ¿no? A la n más 1. Entonces sí va a crecer bastante el error si se alejan mucho, ¿no? Si es más pequeño, entonces si la diferencia aquí es menor que 1, típicamente va a decrecer. Si es mayor que 1, pues ya no va a decrecer. Ok. Entonces ya con eso decimos lo del polinomio de Taylor. Entonces, como lo había dicho, nada más como comentario final, el polinomio de Taylor no lo vamos a utilizar nosotros, pero ustedes piénsenlo. Hay de hecho técnicas de integración que se le conoce como el método de Taylor, porque pues, utiliza el desarrollo de Taylor, que de fondo está esta parte de los polinomios, de operar con polinomios. Y no solo sirve para la integración como una integral, sino para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces lo dejo ahí como un poco al aire y vamos a pasar a otros polinomios que son quizás más fáciles y de alguna forma sirven para cualquier distancia, ¿no? Entonces esto es solamente cerca de x0, donde podemos evaluar esta clase de integral, que además no es algo que solo les sirva para hacer cosas computacionales, también les va a servir para hacer aproximaciones en general, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan desarrollos en investigación analítica, una de las técnicas que pueden hacer es hacen un desarrollo de Taylor y luego integran solamente ese polinomio. Entonces, si tienen un intervalo pequeño, probablemente van a estar razonablemente bien y entonces pueden llegar a un resultado analítico aproximado, ¿no? Ok, entonces ahora sobre lo que a nosotros nos truje, pues es encontrar un polinomio que pase por un conjunto de puntos, ¿no? Entonces yo doy x0, x1, x2, x hasta xn y ahí evalúo la f y eso me da una serie de puntos en el plano y quiero que mis polinomios pasen a través de todos esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, primero que nada vamos a fijarnos que este polinomio, que es x menos x0 por x menos x1 por etcétera, etcétera, x menos xn, va a ser igual a 0 para cualquier valor de x0, x1, xn, ¿no? Entonces, como siempre hay un 0 por ahí multiplicando, entonces esto va a ser igual a 0 para cualquiera de esos valores. Entonces, ahora si yo excluyo de este conjunto el elemento x menos xk, entonces va a ser 0 para todos los xi, excepto para xk. En xk va a ser pues, alguna cantidad diferente, ¿no? Entonces ahora yo puedo dividir esto mismo por exactamente lo que da el evaluar el xk, ¿no? Entonces si yo divido entre lo que da evaluar xk, pues en todos los x1, x2, x hasta xn me va a dar 0, excepto en xk donde me va a dar 1, ¿no? Entonces eso lo escribo como el producto de todos los i's diferentes de k de x menos xi dividido entre xk menos xi, ¿no? Y entonces esta parte de aquí va a ser 0 en todos los valores excepto en xk donde va a ser 1, ¿no? Entonces eso me da que este polinomio, que lo estoy multiplicando además por f de x evaluado en xk, va a ser 0 en todos los valores de x, excepto en f de xk, ¿no? Entonces en xk va a ser f de xk. Entonces este polinomio pasa por el punto x, f de xk. Entonces, ahora lo que puedo hacer es sumar a esto todos los posibles, o sea, cambiar todos los desde k igual a 0 hasta n, voy a cambiar el valor de k, ¿no? Entonces, estoy sumando aquí polinomios que pasan por el punto x0, f de x0. El polinomio que pasa por el punto x1,
f de x1. Y además, en todos los demás valores dan 0. Entonces, esta suma pasa por todos los puntos que queríamos, por el x0, f de x0, x1, f de x1, y así hasta xn, de f de xn, ¿no? Entonces, este es justamente el polinomio que queríamos. Pasa por todos los puntos que queríamos, de nuestro plano, ¿no? Entonces, si yo tenía, déjenme poner, acá está. Esta es mi función, entonces, ahora voy a hacer... No, pues quiero un punto aquí, un punto aquí, un punto acá, un punto acá, esos 3 puntos, este punto, etcétera, etcétera. Entonces voy a encontrar un polinomio que pasa por todos estos puntos de aquí, ¿no? Y va a aproximar razonablemente a mi curva, ¿no? Esa es la idea de los polinomios de Lagrange. Que por cierto, estos se llaman polinomios de Lagrange. Ahora, ¿cómo podemos calcular eso? Bueno, pues podríamos, por supuesto, simplemente hacer el producto de todas estas cosas, pero suena a algo un poco difícil y de calcular el producto, ¿no? El qué polinomio es. Entonces, uno lo que puede hacer es generar una forma recursiva de hacer este cálculo. Entonces, para eso utilizamos este pequeño teoremita que nos dice que si tenemos un polinomio de Lagrange donde se excluyó aquí, perdón, debí de haber excluido el valor de j, entonces aquí debió haber sido, a ver, lo corrijo, es j más 1, y aquí es k y k más 1. Entonces, se excluyeron el valor de j de este polinomio de Lagrange. Entonces estaba hasta el punto, estaba el punto 0, 1, 2, 3, así, hasta el j menos 1 y luego j más 1. No sé por qué no lo puse otra vez. Es que era aquí. Ups. Y aquí. Ahí estamos. Entonces tenía hasta el j menos 1, luego hasta de ahí se pasa al j más 1, al punto j más 1, entonces excluyó el punto j y excluyó el punto k, ¿no? Entonces en este caso excluyó un solo punto que era el j y en excluyó otro solo punto que era el k, ¿no? De mis n elementos, de mi n más 1 elementos, excluí esos dos puntos. Entonces si yo tengo estos polinomios de Lagrange y sé que y quiero ahora que pase por el punto 0, 1, 2, 3 hasta el n. Entonces sé que mi polinomio de Lagrange, que es este nuevo polinomio, que es el que excluía al j multiplicado por x menos xj menos x menos xk por el que excluía a xk dividido entre x menos xk menos xj, ¿no? Entonces esto nos da una forma recurrente. Porque lo único que yo necesito, si yo quiero pasar por 40 puntos, bueno, pues tengo un polinomio que pasa por un punto. Eso es muy sencillo, ¿no? Es en realidad una constante. Y otro polinomio que pasa por el punto siguiente. Entonces, el que pasa por los dos, pues va a ser la constante multiplicado por x menos el primer punto menos x menos el segundo elemento multiplicado por la segunda constante, dividido entre esta cosa. Y luego con esto ya tengo un polinomio. Entonces ahora puedo poner el que es, y ahora puedo hacer el siguiente, ¿no? Entonces el que pasa por el x2 y el x3. Y entonces ahora ya voy a tener ahí dos polinomios de grado 2. Entonces puedo sacar el que incluya el que pasa por el punto 1, por el punto 2, por el punto 3. Y entonces simplemente voy a poner el que pasaba por el punto 1 y el punto 2 y el que pasaba por el punto 2 y el punto 3. Entonces tenía dos excluidos y con eso puedo formar el nuevo que pasa por el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y así sucesivamente puedo construir todo mi polinomio, ¿no? Entonces de forma recursiva yo puedo, basándome en las constantes, ir produciendo todos los demás, ¿no? Entonces simplemente los voy recorriendo. Entonces los primeros polinomios son las constantes, la función evaluada en x0, en x1, en x2, en x3, así sucesivamente. El segundo caso va a ser tomar
los de 2 en 2. Entonces el que va de x0 y x1, x1 y x2, x2 y x3, x3 y x3 y x4, x4 y x5, x5 y x6, así sucesivamente. Y con esos puedo producir los que pasan por el x1, x2, x3. X2, X2, X3, X4, X4, X5, X6, X6, digo X5, X6, X7, X6, X7, X8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es una manera recursiva de producir mis polinomios de Lagrange, los cuales pues sí podemos en principio integrar con esa estrategia. Y además tenemos una curiosidad, más que una curiosidad, esto nos abre como la pregunta. Ahora, tenemos unos polinomios de Lagrange de grado n, pero en realidad esos polinomios de Lagrange dependen de dónde pusimos estos puntos. Y queremos saber cuál es el conjunto de puntos. Entonces yo tengo n puntos exactamente. Y quiero saber cuál es el conjunto de puntos que me minimiza esta integral, ¿no? Que es el de el polinomio de Lagrange de grado n menos la función real elevado todo al cuadrado para que sea positivo, y queremos que integre sobre todos esos, ¿no? Eso es de alguna forma una versión sobre los polinomios, o más bien sobre funciones de mínimos cuadrados. Entonces quiero saber cuál es mi distribución de puntos que me minimiza esta ecuación. Y aquí es donde ya les dejo como para que si no se les ocurre a ustedes ideas de cómo resolver este problema, pasen a ver lo de qué son los nodos de Chebyshev, que está relacionado con esta minimización. Y aquí terminamos los videos. Les voy a dejar trabajo sobre esta parte de interpolación y trabajo sobre todas las diferentes tipos de derivadas y las integrales. Algunas cosas van a ser analíticas también dentro de la tarea. En fin, pues aquí termina toda la parte de cálculo computacional.